continuar y tenemos la fase externa número 2 o B, tentativa. La tentativa, etimológicamente, ya se ha hablado, ¿verdad? Significa aquella idea o el intento de tratar de realizar un delito y por diversas razones, motivos, no concluirlo. Por razones inequívocas, no se realizó, no se llevó a cabo, quedó inconcluso. Esto es una tentativa, aquello que se llevó a media, aquello que iba a hacerlo, pero desistió, que vamos a hablar del desistimiento más adelante, pero es una tentativa, quedó ahí a medias, quedó pausado y no se pudo completar. O también lo podemos definir como es una forma imperfecta de ejecutar el delito. Esto nos lo define el artículo 14 de nuestro Código Penal y se sanciona conforme al artículo 63. Recordemos que el delito consumado tenía el 62 y la tentativa va con el 63 para que vayamos con estos pasos. Es un comportamiento doloso que consiste en dar inicio a la ejecución de un delito que no logra producirse, no se consuma. Recordemos que está el delito consumado, la tentativa no se consuma. El delito consumado sí se llevó a cabo, la tentativa no se consuma, quedó allí pausado, quedó ahí a medias, hay algo ahí que lo detuvo. Entonces, por circunstancias ajenas al autor o el sujeto activo, como lo definimos, les hablaré del ejemplo que veníamos manejando de Juan, ¿verdad? Juan va de camino a darle muerte a Pablo. Recordemos que el caso era que Juan le prestó dinero a Pablo y Pablo no le había pagado, entonces Juan va de camino. La decisión que llevó hace ratos, perdón, la resolución fue darle muerte a Pablo porque era la única solución según él, ¿verdad? Etimológicamente. Entonces, cuando Juan va de camino a darle muerte a Pablo, tenía en su poder un arma de fuego y es aprendido en ese momento. Suponiendo que va caminando, hay un retén y le hace un alto. En la revisión, el policía le encuentra el arma de fuego. Juan, en ese momento, ya no sería juzgado por el acto de homicidio, ¿verdad? Sería juzgado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Ese sería su delito que se le acusaría. Ya no se le va a poder juzgar por homicidio, porque solo estaba en la fase preparatoria de este tipo penal, solo iba de camino, estaba tentativa. eh, Hubo un alto allí que circunstancia ajena al autor y se le detuvo. Entonces, Juan sería el caso, como les explicaba, que se le va a atribuir, es el delito por porte ilegal de armas. Asimismo, nos da la, la fase externa, la tentativa imposible, la número 3. Y esta tentativa imposible nos dice el artículo número 15 de nuestro Código Penal, sería el que nos lo hace saber o nos lo establece expresamente. No obstante, la voluntad del sujeto activo sí tenía la voluntad. El delito no puede llegar a consumarse nunca, porque los medios que utilizan son inadecuados y no podrían ser el resultado esperado por el sujeto activo. Aquellos, em, aquellos medios que utiliza suponiendo esto, el sujeto activo, la persona que quiere darle muerte, la persona que quiere accionar contra el sujeto pasivo, no son los medios que necesitan para que esto sí se lleve a cabo. Por ejemplo, Zuleima quiere matar a Mateo, ¿verdad? Zuleima le quiere dar muerte usando un muñeco de trapo, un muñeco de tela, un muñeco de tipo vudú, creencias antianalogísticas en este momento. Entonces, Zuleima le incrusta varias agujas o alfileres al muñeco con la razón y la creencia etimológica que con eso Mateo va a sufrir un percance, va a fallecer o va a sufrir un homicidio en este caso. Pero el delito no se consuma. No se consuma porque las acciones que van a frustrar o que frustraron su plan, esto se debe a la falta de cordura, a la racionalidad incapaz, ¿verdad? Porque creyendo que este muñeco iba a accionar y no fue,
Pues entonces esto fue frustrado, la falta de cordura, que racionalidad incapaz de generar el riesgo a que Mateo sí sufra un cierto percance. Entonces, en este caso, el autor o autora, perdón, quedará solamente pues, sujeta a medidas de seguridad. Solamente se va a aplicar una medida de seguridad porque pues, no se pudo llevar a cabo dicho homicidio, dicho asesinato. Y esto nos lo pone un alto, nos lo detiene, ¿verdad? Hablábamos de la tentativa imposible y recordemos que son los medios que utiliza son inadecuados. Ahí se queda pausado y no se lleva a cabo nunca. Entonces, tenemos la número 4, el desistimiento. Hablamos, se conoce como desistimiento o hay quienes la conocen como tentativa desistida. También es parte de la tentativa. Y recordemos que esta tentativa desistiva o desistimiento nos lo establece el artículo número 16 del Código Penal, de nuestro Código Penal guatemalteco, ¿verdad? Dice, no se le debería denominar tentativa, pues eh, en este caso no son causas o circunstancias ajenas a la voluntad del autor las que le impiden la consumación del delito. Es el propio autor el que abandona su plan. Es allí la persona misma o el sujeto activo que dice, ya no, aquí no más, o analiza, establece aquel acto de la fase externa de la fase interna, las fases de la mente interna, recordemos que estaba la deliberación, ¿verdad? De la fase interna tenía la deliberación. Ella entra como en una deliberación, él, ¿verdad? En una tentativa desistida. Entonces, en esta deliberación lo vamos a definir, se los diría en un ejemplo, ¿verdad? Mario, por ejemplo, ¿verdad? Vamos de camino, Mario va de camino en un parqueo, ve parqueados un montón de carros a la orilla de la calle y se asoma a ver al vidrio. En ese caso observa que el auto en su interior tiene varios artículos de sumo valor, de alto valor. Entonces, para apoderarse de las pertenencias que están en el interior, lo que hace Mario, pues rompe el vidrio del automóvil, ¿verdad? Al momento de romper el vidrio del automóvil, Mario se abalanza sobre el automóvil, recoge aquellos artículos, suponiéndose, ¿verdad? Una laptop, un iPhone, eh, una PlayStation, por ejemplo. Estos artículos, si le sumamos un alto valor, Mario cuando va con todas las cosas se pone a pensar y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Suponiendo, le entra aquella idea de que mis padres no me inculcaron esto, ¿verdad? Porque recordemos que la educación viene desde la casa. Entonces Mario al desistir de esta idea vaga que rondó por su mente, lo que hace es devolver las cosas. Mete las cosas al automóvil, desiste del hurto. Eh, en este caso es que los ordenamientos legales, ¿verdad? Los ordenamientos legales que nos rodean hasta hoy en día, en vez de crear una regulación especial, lo que indican o nos indican hasta hoy en día nosotros que llevamos el proceso del derecho, ¿verdad? Es que el autor no debe responder por el delito que procuraba, pues el delito que procuraba era el hurto, ¿verdad? Y si eventualmente se le va a acusar o el acusado debe responder por el delito que consumó, ¿verdad? En este caso, en nuestro ejemplo, Mario no respondería por la tentativa de hurto, que fue robar las cosas, ¿verdad? Pero sí nos daría o tendría que responder por el acto o el delito punible, como la ley nuestro establece, por el delito en daño en bien ajeno, porque dañó, recordemos, el auto, tendría que responder a esto. Entonces es la tentativa desistida, pero sí es punible, ¿verdad? Recordemos esta parte. Continuaríamos con la explicación. Recordemos que la fase externa, como lo explicaba, tenía delito consumado, tentativa, tentativa es posible, imposible, desistimiento o tentativa desistida. Pero hay algo muy claro al momento de unir estas fases, cuatro etapas o cuatro fases de la fase externa, y es que sí son punibles, ¿verdad? La ley sí los persigue. Encuadrando estos cuatro elementos o cuatro fases, llegamos a la conclusión
o la misma ley nos lo dice algo muy importante, y es que estos sí son punibles, sí son perseguidos por la ley, sí llevan consigo una pena, y la pena la establece la ley. Esta se les aplicará, como le explicábamos en la desistida. Eh, Mario tuvo que responder por el delito que cometió, por aquel que sí consumió. Entonces sí son punibles, sí llevan una ley, sí todos la persiguen una ley porque se exteriorizaron, sí se llevaron a cabo, sí se consumieron, ¿verdad? Sí se llevaron a cabo. Y esto nos lo deja con sí son punibles. Recordemos, la fase interna no es punible, la externa sí es punible. Como aclaraciones finales tengo, ¿verdad? Tres premisas, y es que la premisa número uno nos dice disminuir la pena cuando se trata de tentativa. La, la mayoría de tratados, como les explicaba hace un momento, la mayoría de tratados o códigos penales hasta la fecha, fundados en el desvalor de resultado, punitivamente optan por disminuir en algún grado o en algún porcentaje la pena establecida para el delito consumido o el delito consumado cuando se trata de tentativa. Recordemos, la ley disminuye en algún grado cuando es tentativa. No se llevó a cabo, no se consumió, quedó en tentativa. La aclaración final, ¿verdad? Tenemos la número 2, el desistimiento es para cárcel, pero por pena menor. A veces lo que se frustra no es el delito, sino el desistimiento. En estos casos la conducta sí es para prisión o punible, pero nuevamente en grado menor, comparada con la pena que la ley dicta para el delito consumado. Si el delito que se llevaba en mente sí lo consuma, pues es una pena grande. Si él desiste, como lo hizo Mario, solo se le aplicó la pena por el hurto. O en este caso fue el daño a un bien ajeno, ¿verdad? La número 3 tenemos la doctrina, ¿verdad? Aquella cancelación, anulación a los límites entre actos preparatorios y actos ejecutivos. La doctrina no ha logrado ser convincente hasta hoy en día, ¿verdad? Respecto a uno de los aspectos más importantes del iter criminis, aquella idea que nace, la demarcación del límite entre los actos preparativos y los actos ejecutivos. Las soluciones jurisprudenciales comparten como criterio necesario de exploración el plan del autor, la ideología. Desde ahí nació la ideología, nació, creo que nace en el subconsciente. Entonces, eh, las soluciones jurisprudenciales hasta hoy en día es que nos comparten como criterio, como les explicaba, necesario, es el plan del autor, la ideología. Les agradezco muy amablemente su tiempo, ¿verdad? Por escuchar esta breve explicación. Espero que hayan tenido, que haya quedado claro o máximo de una manera muy sana. Cualquier duda, pues lo leo en comentarios. Les agradezco mucho. Bendiciones. Gusto. Gracias.